Buenos días, hermanos. Como ustedes saben, acabamos de iniciar un nuevo curso. Vamos empezando la lección número 2 de nuestro libro de nuestro libro de estudio llamado Habacuc. Y al final de cuentas, lo que vamos a aprender en este libro es la importancia de la fe. Lo que quiero que pensemos por un momento antes de iniciar la predicación es que nos pongamos en un contexto. Todos los días nosotros nos levantamos y tenemos la posibilidad de agarrar nuestro celular, prender la radio mientras vamos al trabajo o simplemente ver la tele. ¿Y qué es lo primero que vemos? Malas noticias. A tal grado que uno en el día dice, no, ya me enteré de tantas cosas malas que ya no quiero saber qué pasa en el mundo. Entonces, por un lado, vemos lo mismo que veía Habacuc. Vemos un mundo que está corrupto, vemos un mundo que parece que no tiene dirección, vemos un mundo lleno de maldad y de corrupción, donde nuestros gobernantes no hacen lo que debieran hacer, donde nosotros como personas no nos comportamos como debemos comportarnos. Y por otro lado, cuando venimos a la iglesia o cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, lo primero que pensamos es, todo está mal, pero Dios tiene el control. Entonces, vamos a ver que vemos que hay una tensión entre estas dos ideas, entre lo que vemos y entre lo que creemos. Lo que vemos es que el mundo está mal, lo que creemos es que Dios tiene el control aun cuando el mundo está mal. Y es esta tensión la que nos inquieta. Nos inquieta porque a veces no tenemos bien entendido cómo confiar en Dios aun cuando los tiempos son difíciles y aun cuando los tiempos parecen malos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, es analizar el libro de Habacuc de una manera un poco diferente a la que vimos a la semana, porque hoy no es un curso, hoy es una predicación. ¿Bien? ¿Cuál es el fundamento de esta predicación? Entender que el fundamento de todo el evangelio, que el fundamento de nuestra confianza en Dios y el fundamento de nuestra obediencia en Dios es el reino de Dios. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto el día de hoy? Nos vamos a centrar en tres cosas. Primero vamos a ver el presupuesto de lo que creía Habacuc. En otras palabras, cuando vamos a ver que Habacuc está hablando con Dios, Habacuc cree en Dios y Habacuc cree en el reino de Dios. Lo segundo que vamos a ver en estos 4 versículos es que Habacuc entendía muy bien el reino de Dios. También lo entendía, que tenía esta tensión y decía, ¿por qué carambas si yo vivo en Israel, en Judá, donde somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido para ir anunciando la gloria de Dios, nuestros gobernantes no se comportan como deberían comportarse el reino de Dios? Y vamos a ver no solo eso, sino también cómo se relaciona esto con el reino más conocido en la Biblia, que se va a utilizar como figura posteriormente en otros libros, que es Babilonia. Prácticamente vamos a ver que por un lado Habacuc ve el reino de Dios y por otro lado ve el reino de los humanos. Y a él le genera una tensión porque dice, ¿cómo carambas? Se supone que el reino de Dios no está funcionando y estamos funcionando igual que el reino de los humanos. Y por último, ¿cómo vamos a terminar la predicación? Vamos a ver cuál es nuestro papel hoy como ciudadanos de ese reino y qué es lo que debemos hacer para no quedar como los gobernantes de Judá. Muy bien. Acompáñenme por favor al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Bien, antes de empezar, por favor, inclinemos nuestro rostro y vamos a empezar con una breve oración. Señor, muchas gracias porque tú nos traes aquí, muchas gracias porque tú nos enseñaste tu evangelio y porque tu evangelio se basa en el reino de Dios, Señor. Muchas gracias porque hoy, por favor, ayúdanos a entender que somos parte de un reino que tú decidiste y que no hemos hecho nada para pertenecer a ese reino. Ayúdanos a entender que nuestra confianza y nuestra obediencia viene de entender que tú eres rey y que tú tienes el control de todas las circunstancias. Que en este mundo la historia no es nuestra. Que en este mundo, Señor, el universo no gira alrededor de nosotros, sino que este mundo cuenta una sola historia y esa narrativa es tu reino. Limpia nuestro corazón, ayúdanos a prestar atención y ayúdanos a entender esta verdad. En el nombre de tu Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien.
Para poder empezar a entender estos 4 versículos, debemos recordar lo que hemos visto. Hasta el momento hemos visto 3 cosas. Primero, tuvimos nuestra lección número 1, donde vimos el panorama del libro de Habacuc. Segundo, tuvimos nuestra primera predicación a cargo de nuestro hermano Omar. Y tercero, tuvimos ya nuestra segunda lección. Ya tuvimos nuestra segunda lección. Y en esta segunda lección aprendimos sobre la fe perturbada. Bien, ¿qué hemos aprendido del libro de Habacuc? Como nos lo comentaba Omar la semana pasada, hemos aprendido que es un libro que pertenece a los profetas. Hemos aprendido que es una profecía diferente a las demás, porque no está hablando Habacuc de Dios al pueblo, sino que hay un diálogo parecido a lo que nosotros encontramos en Eclesiastés o en Job. Y a partir de ahí, vimos que el libro se centra en la importancia de la fe en nuestras vidas y cómo nosotros tenemos que aprender a confiar y a obedecer a Dios a nuestras vidas. En pocas palabras, mas el justo por la fe vivirá. El libro vimos que se divide en 3 partes. La primera parte es un diálogo entre entre Habacuc y Dios. Y más que un diálogo, son quejas. Es Habacuc diciéndole, a ver Dios, ¿cómo caramba las cosas están tan mal si se supone que deberían ser diferentes? Y Dios le responde prácticamente, bueno, a ver, tú ves las cosas malas, yo tengo un plan y voy a utilizar a Babilonia para corregir la injusticia, para corregir la desobediencia que Israel ha tenido conmigo. Entonces, Habacuc, ¿qué le dices? ¿Cómo vas a arreglar un mal con otro mal? ¿Cómo vas a escoger un pueblo peor que nosotros para arreglarnos a los que según tú somos tu pueblo escogido? A tal grado que le dice que prácticamente Babilonia no trata a los humanos como humanos, sino los trata como cosas, como vil animales. Y entonces Dios le va a empezar a decir que aun cuando las cosas parezcan así, él debe tener en cuenta que Dios tiene un propósito muy definido y le dice que ponga mucha atención porque lo debe registrar. Y nos va a explicar poco a poco que ese propósito es que la tierra va a estar llena del conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a conocer a Dios tan abundantemente como las aguas cubren la mar. Después de ahí pasamos a 5 quejas que va a decir este Habacuc. Y nos va a explicar cómo Babilonia consiste en 5 aspectos que se repiten constantemente. Y nos va a demostrar cómo el reino humano es así. Babilonia después se va a utilizar y la vamos a ver, se las van a platicar en otra predicación, pero Babilonia va a funcionar como un patrón para entender el reino de los humanos. Un patrón para entender cómo los humanos hemos quitado a Dios y eso nos lleva a tratar de buscar soluciones, a tratar de buscar el bienestar, a tratar de buscar la paz, poniéndonos a nosotros en el centro. Y al final de cuentas percibimos que Dios dice, aun cuando Babilonia tome el control, yo voy a vencer a Babilonia. Y aun cuando las naciones siguientes a Babilonia sigan en esta establecimiento y caída de diferentes naciones, yo al final de cuentas voy a tener el control y la victoria final. Y por último, en la tercera sección del libro se nos presenta cómo Dios se manifiesta de manera gloriosa, así como se manifestó en el monte Sinaí. Y se nos presenta cómo Dios va a tener una batalla y va a salir vencedor. Y nosotros, aun cuando tengamos las cosas en contra, aun cuando no haya alimentos, aun cuando haya guerra, nosotros debemos aprender a confiar en las promesas que Dios nos ha hecho. Porque, eso sería de manera general el libro de Habacuc. Pasemos a lo que nos enseñó nuestro hermano Omar la semana pasada. La enseñanza principal que tuvimos de nuestro hermano Omar, que justamente tocó Habacuc 1 del 1 al 4, fue la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene un plan diseñado para nosotros, pero el plan no somos nosotros. La historia no somos nosotros. El actor y el autor principal
de la obra, ¿quién es? Dios. Dios es el autor y es el actor principal de la obra del universo, no nosotros. Y gracias porque Él quiso, podemos participar en esta obra, pero no somos el personaje principal. Y también lo que vimos con Omar, aparte de la soberanía de Dios, del plan de Dios, es que no somos el centro y tenemos que aprender a alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es este plan? Que lo mencionamos brevemente en la predicación anterior, pero no con la profundidad suficiente, pues porque no era el tema. El plan de Dios es muy sencillo. Tan sencillo que a veces lo olvidamos. Es reconciliar y restaurar el diseño original que Él tenía para el universo. En otras palabras, el plan de Dios es el reino de Dios. Y solo podemos entender las buenas noticias que Jesús nos dio cuando entendemos que Dios tiene un reino, que hubo una situación que conocemos como pecado, que se utilizó un pueblo para tratar de solventar ese pecado, pero se demostró que los humanos no lo podemos solventar. Dios se tuvo que hacer hombre para morir por nosotros y limpiarnos de nuestro pecado. Y ahora que nosotros creemos, no por mérito propio, sino porque Jesús nos escogió, podemos formar parte de ese reino. Y estamos esperando que ese reino se vuelva a manifestar como estaba en el jardín del Edén. Que ese reino, como nos enseña el Apocalipsis, como nos enseñan los profetas, vuelva a ser un reino terrenal donde nosotros volvamos a convivir de manera presencial con Dios, cara a cara, rostro a rostro, en una humanidad, en un universo sin pecado. Muy bien. Y lo que vimos, ya vimos, por lo tanto, de qué trata el libro de Habacuc y cómo está compuesto. Ya vimos de qué trata las lecciones principales de la predicación anterior. Y lo que vimos esta semana en la lección principalmente fue entender que nosotros tenemos confianza en Dios y a veces las circunstancias, como lo mencionábamos al principio, no nos permiten, nos ganan, nos superan y la confianza que tenemos en Dios no es la correcta. ¿Cómo concluimos la lección de esta semana? La lección la concluimos igual que decía la alabanza. Dios tiene planes más grandes que nosotros. Dios tiene algo preparado para nosotros. Muy bien. Ahora, pasemos a la predicación del día de hoy. Mientras estudiaba este tema, por gajes del destino, si le quieren llamar, por Dios, por la voluntad de Dios, tuve la posibilidad de empezar a escuchar esta idea del reino de Dios. Y yo estaba pensando hacer una predicación similar a la que había hecho Omar. Pero mientras empecé a entender el mensaje del reino de Dios, me di cuenta que no podemos hablar del libro de Habacuc y no podemos entender esta frustración o esta agonía que él tiene si no entendemos lo que él entendía sobre Dios y el reino de Dios. Por eso el tema de hoy, más que ser cómo nuestra fe es perturbada por las circunstancias, es cómo nuestra fe es perturbada porque no entendemos que debemos confiar y obedecer el reino de Dios. La semana pasada lo mencionábamos muy bien. La semana pasada decíamos que a veces nosotros como humanos vemos a Dios como una chichincle y decimos, Dios, yo quiero que me vaya bien en el trabajo, y le pides a Dios que te vaya bien en el trabajo. Dios, yo quiero tener una buena relación con mi familia, y le pides a Dios que mejore la situación en tu familia. Y lo que no nos damos cuenta es justamente que nosotros no somos nadie para pedirle a Dios, sino que somos criaturas que Dios ha puesto, nos ha dado la posibilidad de pertenecer al reino suyo. Muy bien, vamos a leer Habacuc. Vamos a primero leer los versículos y después vamos a ir explicando de manera detallada, un poquito más contextualizado, qué es lo que quería decir Habacuc en estos 4 versículos. Muy bien. Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impidio asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bien. La primera parte que vamos a ver es el título. Vamos a ver que esto no es nada más una profecía, sino que es una carga espiritual, un peso. Es como cuando te dan una mala noticia y sientes que te duele el estómago y sientes que traes algo cargando en la espalda. Y dices, no, hombre, ni puedes disfrutar la comida, ni puedes dormir. Esa es la sensación que tenía Habacuc a través de esta visión que Dios le da. ¿Y por qué Habacuc empieza quejándose? ¿Por qué Habacuc, porque Habacuc, a diferencia de nosotros, entendía muy bien el reino de Dios? Habacuc, a diferencia de nosotros, pertenecía al pueblo de Dios. Y él tenía muy claro muchas cosas que hoy nosotros necesitamos estudiar, pero que para él eran el pan de cada día. Miren, primero empecemos con lo siguiente. ¿Se han dado cuenta que los judíos son muy orgullosos de su linaje? Conocen su historia a profundidad. A tal grado que Habacuc en este momento, cuando él va a empezar a reclamarle a Dios, lo que está viendo es decir, a ver, yo conozco la historia del reino de Dios. Yo conozco la historia del pueblo de Dios. ¿Qué ha pasado en esta historia? Conozco que al inicio Dios creó un reino y creó a la humanidad. Y nosotros por decisión decidimos no darle la autoridad a Dios. Decidimos no reconocérsela. Y entonces, en vez de reconocer que Dios era el rey, dijimos, bueno, como lo decían hoy en el devocional, no, ahora yo conozco lo bueno y lo malo. Ahora yo voy a definir qué es lo bueno y lo malo. Y quitamos a Dios del centro del universo y nos empezamos a poner a nosotros como centro del universo. Y a partir de ahí empezamos a conocer a través del libro del Génesis la historia del pueblo de Israel. Conocemos a Noé, conocemos a Abraham, conocemos a la descendencia de Abraham, conocemos a Israel, conocemos a Judá y de repente lleguemos a David, llegamos a Salomón, empezamos a ver el reino y después nos damos cuenta que el reino está muy mal. ¿Y quiénes llegan? Los profetas. Y después de los profetas vamos a ver un silencio por un periodo de tiempo hasta que vuelva a llegar Jesús. Entonces, lo que estamos viendo, primero es, nosotros no vemos el mundo de la misma manera que lo veía Habacuc, porque hoy estamos en una etapa diferente, pero sí debemos saber lo mismo que sabía Habacuc. Primero, que Dios había creado un reino y que ese reino ya no estaba gobernando la tierra. Ya no estaba gobernando la tierra como se planeaba por la presencia del pecado. Que Dios había escogido a una nación esclava, la había sacado de Egipto y utilizó esa nación para poner un reino otra vez en la tierra. Y no solo eso, sino que ese reino, Dios seguía participando de manera activa. Dios seguía participando de tal manera que había establecido un sacerdocio, de tal manera que había establecido una ley. No una ley nada más legal, sino una ley moral. Una ley cuyo propósito era establecer la conducta moral, la conducta virtuosa. No es como hoy que decimos, está prohibido robar, sino que la idea era que entendiéramos en ese momento que Dios había dicho, pues no, lo importante no es nada más robar, sino cuidar la propiedad de los otros. No, está mal lastimar al otro. No, pues no nada más está mal lastimar al otro, sino que debemos buscar el bienestar de la nación, porque este no es un reino humano, porque este no es una nación más de los humanos. Este es una nación donde el gobernante es Dios. Entonces, tú vas a darte cuenta que, a diferencia de lo que queremos, no es que Habacuc viera las cosas mal. No es que Habacuc dijera, ay, no, es que está súper corrupto todo el mundo. Ay, no, es que las crisis económicas y la inflación ya no alcanza para lo mismo. ¿No? No es que me va mal en el trabajo y no logro conseguir esto porque hay gente que se roba el dinero. No, que el narcotráfico. No es nada de eso. Lo que está viendo Habacuc es, ¿cómo es posible que el reino de Dios,
donde se supone que Dios reina, no se esté comportando de la manera que debe comportarse. Es esa la primera queja que tiene Habacuc. Entonces, bien, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Bien, este versículo lo que nos enseña es que Habacuc reconocía a Dios como el Dios del pacto. El pacto. Reconocía a Dios como el Dios del pacto y a través de reconocer a Dios del pacto le empieza a preguntar cómo es posible que en este mundo haya una destrucción no solo física, una destrucción moral, una destrucción espiritual. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo el pueblo tuyo, en vez de ser santos, en vez de ser apartados, en vez de ser obedientes, seamos un grupo de personas desobedientes, seamos un grupo de personas malas, seamos un grupo de personas que no hacen lo que tú nos pediste y lo que tú nos enseñaste? Bien. Sí. Entonces, esa es la primera parte que entendemos. Pasemos a ver un poquito más sobre las palabras de las que vemos aquí. El versículo 1 ya lo vimos, el versículo 2, cuando Jehová clamaré. Muy bien. ¿Qué estamos viendo con Habacuc? Entonces, en este versículo estamos viendo que su comprensión del reino de Dios está siendo cuestionada, porque él no entiende cómo es posible que un reino que debería gobernar como Dios les enseñó, esté gobernando como los humanos. Primera aclaración, no es lo mismo ver el reino de Dios corrupto que ver el reino de los humanos corruptos. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que empieza Habacuc a hablar, Habacuc se siente incómodo porque dice, a ver Jesús, perdón, a ver Dios, tú ya nos mostraste en algún tiempo de la historia que cuando el pueblo se portaba mal, tú intervenías. Si había injusticia, venías, hablabas, nos decías, estábamos mal y volvíamos a empezar. Entonces veíamos un ciclo constante de tratamos de ser como Dios quiere, nos desviamos, nos portamos mal, nos mandas una persona que nos dijo que nos portamos mal y ahora corregimos y volvemos a empezar porque somos una nación escogida por ti. Y en este caso Habacuc ve y dice, ¿y qué pasó? O sea, se supone que debería estar pasando otra vez, que tú nos digas, se están portando mal, que tú vengas y que restaures el orden, que vengas y pongas el orden en la casa, porque esta casa es tu casa, porque este pueblo es tu reino. Vemos que que Habacuc reconoce a Jehová como Señor, vemos que lo reconoce como gobernante, y en este caso vemos que está clamando, sino que no es que haya perdido la esperanza en Dios, sino que está desesperado porque conoce tan bien a Dios que dice, ¿qué está pasando que no estás haciendo lo que siempre has estado haciendo? Entonces, de aquí vamos a sacar la primera lección que vamos a trabajar al final, y es que Habacuc entendía muy bien a Dios. Habacuc entendía a Dios como un rey, como una autoridad, y entendía muy bien que Dios es rey y tiene un reino. Pasemos al siguiente versículo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Bien, entonces vemos que Habacuc está frustrado espiritualmente porque por un lado entiende muy bien lo que debe hacer Dios y por otro lado no ve la respuesta de Dios. Acuérdense que no vamos a ver nada de lo que dice Dios, nada más vamos a ver hoy la frustración que experimentaba Habacuc. Entonces, Habacuc conoce muy bien el ideal sobre cómo era la creación de Dios, sobre cómo era el reino de Dios y cómo debía ser el reino de Dios en ese momento de la historia. Y sigue sin comprender por qué Dios no está interviniendo como dijo que iba a intervenir. Cuando nosotros vemos en este versículo que Habacuc está hablando de inequidad, Habacuc lo que está diciendo es, ¿por qué si tú tenías un plan perfecto, hoy las cosas no están como deberían estar en ese plan? ¿Por qué si las cosas debían ser rectas, nosotros las estamos viendo torcidas? ¿Por qué las estamos viendo desviadas? ¿Por qué no están alineadas a tu diseño original?
Y no solo meramente el aspecto físico, sino que también lo vemos en el aspecto moral y espiritual. Las cosas habían dejado de reflejar el carácter de Dios. Bien, no solo eso, sino también vemos que cuando Habacuc está hablando, habla de injusticia, destrucción y violencia delante de mí. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia? Sí. Bien. Entonces vemos no solo eso, sino también vemos que Habacuc, permítanme, por lo cual la ley es debilitada y el juicio es bien. Bien, entonces ya vimos que vemos iniquidad porque vemos que las cosas no están ordenadas como deberían estar ordenadas, sino que están torcidas. En vez de ser rectas, están torcidas. Vemos aquí la importancia de el pecado en el mensaje de Dios. El pecado, al final de cuentas, tuerce el diseño planeado que tenía Dios y no permite que en el mundo opere el reino de Dios como debe operar. No solo eso, sino que vemos que también habla de destrucción, de devastación o de ruina. Vemos que la sociedad se está cayendo a pedazos, que las cosas no funcionan como deberían funcionar. Y no es una situación externa la que genera este deterioro, sino es una situación interna. No es que alguien les esté apuntando a la cabeza y les diga, se van a portar mal. No, ahora tienen que ser una bola de mentirosos, ahora tienen que ser una bola de ladrones, ahora tienen que ser una bola de corruptos, sino que es desde adentro, desde lo más profundo de su humanidad, donde empieza a surgir esta destrucción. También vemos que habla de violencia. Entonces vemos que Habacuc está hablando de inequidad, de destrucción y que también nos habla de la violencia. Es un ambiente la violencia que nosotros conocemos en el mundo actual. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado que la ley es lo que el fuerte dice que es? Que en este mundo los débiles no tienen lugar y que quien debe gobernar son los fuertes. Ese tipo es de violencia, esa es la violencia de la que Habacuc está hablando. Estamos hablando que en el pueblo de Dios, en vez de ser el pueblo recto que debía ser, es un pueblo que está desviado. En vez de ser un pueblo donde opere la paz de Dios, la armonía, vemos que es un pueblo donde las personas constantemente están sacando de su interior lo mismo que el pecado ha hecho que esté dentro de ellos. Y no solo vemos eso, sino que vemos que la forma y la cultura que opera dentro de el reino terrenal de Dios en ese momento es una cultura de fuerza sin justicia. Una cultura de aquí el fuerte dice lo que es lo bueno, aquí el fuerte dice lo que es lo malo. Y por último, vemos que Habacuc también nos habla de pleito. En otras palabras, que en vez de tener la armonía que debían tener, estaban constantemente echándose pleitos y broncas. Si alguno de ustedes ha vivido en un condominio, saben que es complicadísimo vivir en un condominio, porque las personas, en vez de tratar armónicamente, lo primero que te dicen es que tu coche, no, es que tu basura me molesta cómo la tienes, no, tus perros están ladrando, no, es que los niños que tú traes ya rayaron mi coche. Ese es el tipo de situación en la que nos está diciendo Habacuc que está viviendo el pueblo escogido de Dios. Entonces vemos que el pueblo escogido de Dios en ese momento, en vez de ser el representante de Dios, en vez de ser el ejemplo y el patrón para que todas las naciones voltearan a ver y dijeran, mira, así debemos portarnos, estaba en la misma circunstancia que ellos. Pasemos al versículo 4. Pasemos al versículo 4 para entenderlo un poquito más y a partir de ahí vamos a terminar la predicación con nuestras 3 lecciones que podemos sacar de este versículo. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bien, entonces Habacuc nos ha descrito una nación pecaminosa. Nos ha descrito una nación
donde los gobernantes de Israel, que deberían reflejar el carácter de Dios, no lo están reflejando. Hemos visto que Habacuc nos está hablando de una nación donde la ley es debilitada y donde el juicio no sale según la verdad, por cuanto el imperio asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Probablemente lean la ley y los que sean abogados dirán en su cabeza, ¡ay, es un conjunto de normas que organizan la sociedad! Y pensarán que el propósito final de la ley es organizar diferentes intereses. Pero aquí nosotros no estamos hablando de ley, nosotros estamos hablando de la Torá. Estamos hablando de una ley que Dios había dado para poner un orden dentro de su pueblo, pero al mismo tiempo manifestar su presencia. Esa ley era una ley diferente. Cuando ustedes la comparan con leyes de esa misma época, era una ley más humanitaria. Era una ley que ponía la misericordia en muchas circunstancias, como en el caso de la esclavitud, como en el caso del cultivo. Por ejemplo, se acordarán que probablemente todos los que vivimos aquí pensamos en algún momento de nuestra vida que el que no trabaje, que no coma, y que si tú no te esfuerzas, aunque las cosas te vayan mal, es tu problema y tú tienes que conseguir tu alimento. Pero sabemos que en el pueblo de Dios había siempre una pequeña porción de alimentos que se le permitía a las personas que estaban en mala situación. Bien, entonces este versículo, ¿qué nos enseña? Que Habacuc está viendo un colapso moral y social del mundo en el que está viviendo. Y se da cuenta que el reino de Dios, que debería imperar en la nación de Dios, ha sido sustituido por el reino de los hombres. Se da cuenta que la ley de Dios ha sido tergiversada y ahora lo que está haciendo es que las personas que utilizan la ley la utilizan para sus intereses propios. En vez de proteger a la persona que es débil, se está utilizando la ley para oprimir al débil y se está utilizando la ley para que las personas que son los gobernantes tengan una mejor situación y defiendan sus intereses. Bien. ¿Eso qué hace? Que las decisiones que se toman, que la aplicación de la justicia divina no se vea en el pueblo de Dios. Muy bien, sería eso. Y lo último que vemos es que dice que por eso sale torcida la justicia, y para acabar este tema del versículo y poder entrar a las lecciones que nos enseña este versículo, es que la justicia es muy diferente a lo que nosotros entendemos. Hoy probablemente ustedes crean que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Que si yo soy de tal forma, me corresponde una forma, una cierta consecuencia. Que si yo soy de otra forma, me corresponde otra consecuencia. Pero la justicia en el texto lo que nos enseña es que la justicia no viene de nosotros. La justicia viene de Dios. La justicia es reflejar el carácter que tiene el carácter de Dios, el carácter de Dios. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que la nación que debe reflejar el carácter de Dios, una nación amorosa, una nación misericordiosa, una nación que odia el pecado, lo que está haciendo es convirtiéndose en una nación que dejó a un lado completamente el carácter de Dios y está poniendo sus propios intereses como gobernantes como el foco principal de la ley. Bien. Entonces, ahora que hemos visto estos 4 versículos y ahora que hemos entendido de manera general por qué Habacuc está reclamando, cómo ve la situación en el reino de Dios tan mal, cómo ve que se ha torcido la ley, cómo se ha torcido el propósito del pueblo de Dios de gobernar en este mundo para ser un ejemplo para las otras naciones y decirles, oigan, acuérdense que este mundo no es nuestro, oigan, acuérdense que Dios va a volver a gobernar en este mundo. Vemos cómo en esta situación Habacuc reclama, dice, ¿cómo es posible que mi pueblo no esté funcionando bien? ¿Cómo es posible que la gente fuerte oprima a los débiles? ¿Cómo es posible que nos parezcamos a las otras naciones? ¿Y cómo es posible, Dios, que tú se supone, porque yo te conozco, porque soy judío, porque entiendo la ley, cómo es posible que yo entendiéndote, tú no estés actuando? ¿Cómo es posible que si tú te dices justo, cómo es posible que tú dices que odias el pecado? ¿Cómo se supone que si tú dices que tu gloria se va a manifestar en esta tierra, no estés haciendo nada? Y es por eso que si bien en la semana aprendimos que a veces las circunstancias son difíciles y nosotros debemos aprender a confiar en Dios, el mensaje de esta predicación
es que entiendas que no confiamos en Dios porque confiamos en Dios, sino que confiamos en la promesa del reino de Dios que Dios nos hizo, y confiamos en ella porque Dios es fiel y porque Dios cumple lo que promete. Entonces, cuando nosotros decimos que confiamos en Dios, así como Habacuc confiaba en el reino de Dios, nosotros también confiamos en el reino de Dios. Y confiamos en que Dios va a volver a regresar. Va a regresar. Y que Dios va a volver a tomar el control de un mundo nuevo, de un mundo sin pecado. Pasemos a las lecciones del día de hoy. Decíamos que los presupuestos aquí son tres. Que las lecciones son tres. Uno, el presupuesto es que Habacuc conoce muy bien a Dios. Y hoy quiero que nos fijemos en esto. Muchos de nosotros tenemos años estudiando la palabra de Dios. Y por gaje del destino, o la voluntad de Dios, hemos tenido la oportunidad de estudiar teología. Algunos de manera más temática, con libros introductorios, algunos de manera más profesional, más académica. Y a veces nos centramos tanto en entender estos misterios de Dios que se nos olvida que el Evangelio y las buenas noticias son simples. Nos concentramos tanto en decir, ay, vamos a estudiar cristología, neumología, teología propia, escatología, angelología, demonología. Y empezamos a tratar de relacionarnos con Dios como si Dios fuera un libro de química. Abren su libro de química y ¿qué dice? La química es el estudio de la materia y sus transformaciones. Y entonces vemos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Dios es un ser que tiene ciertos atributos que son comunicables e incomunicables, es trinitario, y empezamos a relacionarnos de esta forma. Pero no es la forma en la que la Biblia nos enseña que debemos entender a Dios. Nos ayuda para resolver dudas, pero la Biblia nos enseña algo muy claro, que Dios es un autor, y es el actor principal de la historia. Y es así como Habacuc lo está entendiendo. Habacuc está entendiendo que Dios tiene un propósito en este mundo, y que el chiste no es decir, es que tú no crees lo mismo que yo, es que tú no tienes la misma denominación que yo. Lo que Habacuc nos está diciendo y quiere prestar atención, y es lo que le causa conflicto, es ¿dónde está el reino de Dios en este mundo? Eso es lo primero que quiero que entendamos, es la primera lección, que entendamos que Dios es un actor en este mundo y que la historia gira alrededor de él. ¿Y cuál es la trama? El reino, el establecimiento de su reino. Hemos aprendido que el reino de Dios ya había sido establecido en el Génesis, que somos nosotros, a través del pecado, los que nos alejamos de Dios, a lo cual le llamamos la caída. Y vemos después que Dios escoge un pueblo específico, que será Israel, para tratar de mostrarles a las naciones cómo va a funcionar este reino. ¿Y qué pasa? Justamente lo que estamos viendo ahorita con los libros de los profetas. Que Israel, siendo humano, no puede. Que Israel, aún con la ley, aún con sus sacerdotes, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque tiene dentro de sí, como decíamos en el versículo, tiene dentro de él el pecado. Y este mundo no puede cambiar. El reino de Dios no puede ser establecido en esta tierra hasta que no entendamos que nosotros como humanos no lo podemos hacer. Que la única forma es que cambiemos lo más interno de nosotros. Que no se trata de portarse bien para que el reino de Dios venga y se establezca, sino que nos portamos bien porque pertenecemos al reino de Dios. Y pertenecemos al reino de Dios porque confiamos en Dios. ¿Y en quién es el que confiamos? En Jesús. Entonces vemos que Israel no lo pudo lograr. ¿Y quién viene a hacer el cumplimiento de los profetas y de las leyes? Jesús. Y Jesús, siendo Dios, se convirtió en humano. Y Jesús, siendo Dios, dijo, a ver, si ellos no pueden, en su plan perfecto del establecimiento del reino, viene y dice, yo lo voy a hacer porque yo soy el único capaz de hacerlo. No eres tú, no soy yo, no son nuestros buenos actos. No es portarnos bien, es entender que somos incapaces de lograrlo. Y que el único que lo logró es Jesús. Y que hoy tú y yo estamos en una situación parecida a Habacuc, pero también distinta. Porque el reino de Dios que él veía era un reino de Dios a través de Israel. El reino de Dios que tú y yo vemos es el reino de Dios establecido en nosotros como creyentes, viviendo en un mundo que no es el reino de Dios, esperando que Jesús venga, diciéndole a la humanidad, Él ya ganó,
Él ya venció y nosotros lo que lo que debemos estar diciéndole al mundo es: Jesús ya ganó, Jesús ya venció al pecado, solo estamos esperando que el rey entre en la ciudad para demostrar que ya conquistó el gobierno de los hombres, para demostrar que su gobierno se va a restablecer en esta tierra, y como lo aprendemos con los profetas, como lo aprendemos en Apocalipsis, vemos que va a volver y va a restaurar su reino en la tierra. Va a crear cielos nuevos, va a crear tierra nueva. Vamos a ver que su reino va a ser para siempre, que en su reino no va a haber pecado, que nosotros vamos a convivir con él. Entonces, esa es la primera lección que entendamos, que Dios es autor de la historia, que Dios es el actor principal de la historia y que el tema principal de toda la Biblia, de esta historia, porque no es un libro de texto, porque no es un libro de química, porque no es un libro de teología, este tema principal es el establecimiento del reino de Dios de nuevo en la tierra, de inicio a fin. ¿Cuál es la segunda lección que decíamos y de la cual debemos tener cuidado para pasar a la tercera? Que Habacuc entendía muy bien cómo funcionaba el reino de los hombres. Ellos eran una nación santa que debía haber mostrado cómo debía ser el gobierno de las personas que creen en Dios. Y no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer. Y en otras lecciones se los van a explicar, pero empezamos a darnos cuenta cómo incluso en el pueblo de Dios vemos cosas que no deberían pasar. Y cómo dentro del pueblo de Dios empezamos a ver esta figura que conoceremos como Babilonia. Un pueblo que va a funcionar para entender cómo funciona el gobierno de los hombres. Un gobierno que oprime al débil. Un gobierno que cree que todas las cosas se solucionan con soluciones externas. No sé si te parezca hoy. Las personas no son malas. Las personas no trabajan porque no quieren. No trabajan porque no tienen las posibilidades. No, las personas no son criminales, no hay que castigarlas, es porque la sociedad los hizo criminales. Hoy vemos, al igual que él lo veía, un mundo que le ha quitado la responsabilidad a los humanos y ha dicho que las cosas están mal porque el mundo exterior está mal y que nosotros no somos responsables de las cosas, sino que son nuestras circunstancias lo que lo determinan. Y lo que Habacuc sabe muy bien es que no es así, sino que nosotros somos responsables, que no podemos hacer nada y que lo único que lo va a poder hacer es Dios. Bien, y por último, vamos a pasar, para terminar la predicación, a la lección número 3, que sería, si bien ya entendimos quién es Dios, ya entendimos que el mensaje principal de la historia es el reino de Dios, y ya entendimos que por un momento Habacuc entendía muy bien cómo debía ser el reino de Dios, como ejemplo en esa época, pero no podía hacerlo así, sino que era el reino de los hombres, y se empezaba a asemejar a Babilonia a tal grado que pues Babilonia va a venir a someter, a corregir su desobediencia. Vamos a ver cómo nosotros tenemos que actuar, porque nosotros, quieran creerlo o no, también somos ciudadanos del reino de Dios. Jesús nos enseña que somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, muy bien, pasemos a la última parte. Lo que sabemos nosotros es que hoy pertenecemos a una época diferente. Nosotros pertenecemos a la época de la iglesia. Y perteneciendo a esta época, nosotros tenemos que ser como era Judá en ese entonces. No siguiendo las leyes de manera estricta, sino hacer lo que nos enseñó Jesús. Sino mostrar con nuestro carácter, con nuestro día a día, dos cosas muy sencillas. La primera es ir anunciando las buenas noticias. ¿Cómo le llamamos eso nosotros? El evangelio. Tenemos que ir evangelizando. Tenemos que ir diciendo, a ver, fíjense que Dios ya restauró su reino y viene pronto. Y nosotros debemos decirle a las personas, y si tú no tomas una decisión, ¿qué es lo que vas a pasar? No vas a pertenecer a ese reino y te va a pasar X o Y razón. Pero lo importante es que nosotros digamos que el reino viene pronto. Y no solo es que lo digamos, sino que lo vivamos. ¿Cómo vemos eso? Con cosas tan sencillas como ser empáticos. ¿Cuántas veces nuestro corazón se entume a las necesidades de las demás personas?
¿Cuántas veces no vemos una injusticia y es más fácil voltearte y decir, aquí no pasó nada? Cuando tenemos un Dios justo. ¿Cuántas veces no decimos, ay, no le ayudes a esta persona? Cuando Dios es un misericordioso y con gracia que da lo que no merecemos. ¿Cuántas veces no es más fácil hablar y decir, ay, no, pues no digo la verdad completa, cuando Dios es la verdad? Entonces, lo que quiero que entendamos es que si ya bien entendimos quién es Dios, si ya bien entendimos qué es el reino de Dios, si ya vimos que el reino de Dios, o en un momento de la historia, Dios estaba aquí presente y utilizaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no lo pudo hacer, es que entendamos nosotros que hoy somos el reino de Dios. Y somos el reino de Dios porque Jesús nos escogió para ser ese reino de Dios. Y que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo y al gobierno de los humanos. Nosotros hoy tenemos que ser ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos que en su vida demuestren el carácter de Dios. Vamos a acabar. Si hoy nosotros tenemos una confianza y una obediencia perturbada, no es porque la circunstancia nos gana, es porque no entendemos el reino de Dios. Si tú y yo hoy no entendemos que formamos parte del reino de Dios, no vamos a ser obedientes a lo que Dios nos enseña, no vamos a reflejar el carácter que Dios tiene. Si tú y yo hoy no entendemos que Dios ya estableció un reino y que viene pronto para ponerlo en esta tierra y para juzgar, nunca vamos a poder superar las circunstancias, porque entonces te va a preguntar, no te va a preocupar, no tengo clientes suficientes, estos clientes se van a ir, no me alcanza para la renta. No, es que el mundo está muy mal. Lo que Habacuc confiaba y lo que nosotros confiamos y lo que transforma la vida de Habacuc, como lo verán al final del curso, es que confiamos en el establecimiento de Dios y su reino en este mundo. Es por eso que no dudamos. Es por eso que entendemos a personas como Abraham, que aun cuando no vieron las cosas, confiaron, obedecieron. Y obedecieron aún sin verlas. ¿Por qué? Porque conocen que Dios es un Dios que cumple lo que dice. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para despedirnos. Bendito Padre, muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias, Señor, porque nos dejas entender cuál es el fundamento de nuestra vida. Sabemos que hay muchas personas que no tienen un propósito en esta vida y que dudan mucho sobre cómo salir adelante, que dudan mucho en situaciones preocupantes. Y te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes a aceptar esta verdad, este fundamento que tú enseñas en este libro, en esta Biblia, Señor, en estos diferentes autores, pero que todos tienen un hilo conductor. Que tú eres rey, Señor, que tú estableciste un reino y que lo ya volviste a establecer y nada más vienes el regreso, Señor. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer esto firmemente. Te pedimos que nos los ayudes a manifestar en nuestra vida. Y que todas las mañanas cuando nos levantemos, en vez de decir, ay, ¿qué voy a hacer, Señor, el día de hoy? Ay, Señor, estoy muy preocupado. Nos levantemos con la cara en alto, nos volteamos a ver al espejo y digamos, Señor, yo soy un ciudadano de tu reino. Y como tal, me debo comportar como un ciudadano de tu reino. Y no debo volver a caer en lo que vio Habacuc. No debo volver a ser una persona que diciendo que siendo ciudadano de tu reino, haga la injusticia, que no sea desobediente. Por favor, Señor, ayúdanos en esta semana y en nuestras vidas a reconocer que nuestra identidad es ser ciudadanos de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén.